¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Ojo en Familia. Y bueno, ahora estamos con Lourdes Febre, coordinadora de la ONG Acción por los Niños. Con ella vamos a hablar sobre el tema de la violencia infantil. Pero antes, bueno, tenemos un spot que vamos a lanzarlo. Siempre lo mismo, ya me tienen harta. Es que te digo una cosa y me sales con otra. Claro, ¿y yo qué hago entonces? ¿Estás seguro que ha entregado el documento? ¿Acaso lo has visto? ¡Mami, mira! ¿Pero por qué? ¡Mami, mira! No, ¡Mami, mira! no es mi culpa. ¿Qué tienes? ¡Cállate, niño! No, ya te lo he dicho y te lo he repetido 50 veces. Tus acciones dejan huella. Atrévete a criar con amor. Te dije que dejé el documento. Bueno, amigos, ahí hemos visto el spot de la campaña Atrévete a criar con amor. Ese es uno de los spots. Estamos, bueno, como le comenté, estamos con Lourdes Febre. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días. Es un gusto de estar con ustedes en el programa. ¿Qué tal? Bueno, veíamos, nos pasaban cifras muy alarmantes, ¿no? Sobre la violencia, por ejemplo, sexual hacia las adolescentes, ¿no? Que el año pasado el 34.6% de adolescentes entre los 12 y 17 años, bueno, fueron víctimas de violencia sexual. Y hace poco hemos podido ver el tema del caso de Ayacucho, ¿no? Que ha sido un tema bastante fuerte también para la sociedad. Y así se ve muchos casos más en nuestro país, ¿no? Tanto acá en Lima como en provincia, ¿no? Entonces, ¿qué buscan ahora, bueno, con la campaña Atrévete a criar con amor? Bueno, como tú lo has dicho, realmente la violencia que se ejerce contra los niños, niñas y adolescentes es un tema bastante preocupante, porque así como tenemos cifras de la violencia sexual, que aproximadamente el 34% alguna vez han sido víctimas de violencia, y estos datos son de la encuesta nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Sí. También tenemos datos que son alarmantes y que nos dan cifras del castigo físico y humillante que se comete permanentemente contra los niños, niñas y adolescentes. La violencia psicológica, ¿no? Y la violencia física, la violencia psicológica son estadísticas que están bordeando que el 81% de padres y madres de familia maltratan a sus hijos, los castigan con el fin de corregir una conducta. Entonces la campaña es lanzada en función de estas cifras alarmantes, ¿no? Porque nos preocupa que padres y madres de familia o maestros o cuidadores de los niños realmente tengan o usen como una medida para corregir una conducta el castigo físico y humillante. Y lo que pretende la campaña es, en primer lugar, difundir la ley, porque el año pasado el Congreso de la República dio la ley 30.403 que prohíbe el castigo físico y humillante y promueve el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es muy claro, el uso del castigo físico es el uso de la fuerza, con una medida de educación que quieren dar los padres para corregir una conducta en los niños. Y el castigo humillante son todos aquellos insultos, palabras soeces, que lo único que pretenden es bajar la autoestima de los niños con el fin de corregirlos, ¿no? Pero no se logra eso, sino los estragos son mayores. Y eso es lo que pretende la campaña, decirle al padre de familia, a la madre de familia, al maestro, al educador, mira, oye, estás mal, ¿no? Con esto no vas a lograr algo positivo, lo único que vas a lograr es realmente dañar más a este niño, a esta niña, a este adolescente, y no vas a permitir su desarrollo integral. La ley, en contraposición a prohibir el castigo físico y el castigo humillante, lo que hace es proponer el buen trato, ¿no? Y entonces el buen trato, que tiene que ver con el afecto, el amor, el cariño, el diálogo, la comunicación afectiva, es decir, un conjunto de situaciones que nos lleven a tener una crianza positiva con los niños, niñas y adolescentes.
Y por otro lado, la ley también, la 30403, anula el literal D del artículo 74 del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes y el numeral 3 del artículo 423 del Código Civil, en el cual se nos señalaba o se nos hablaba de la corrección moderada. Pero cuando hablamos de corrección moderada, ¿a qué llamamos moderado, no? Es un término más subjetivo, claro. Y uno cuando vive una situación de cólera o está estresado, realmente lo que hacemos es golpear y no somos capaces de medir hasta dónde llega el golpe. Acabamos de ver en las noticias este video de este padre de familia en Puno que agarra a un niño de 6 años, que todavía es un niño en formación, que debe ser protegido por los padres, como su progenitor lo saca, lo desnuda, lo manguerea con agua fría en un clima inhóspito como es el Dilave, y encima no contento con esto, ¿no? Le amarra la boca para que no grite y no contento con esto lo golpea. Entonces, a esos niveles de salvajismo ¿podemos llegar los padres de familia? Creo que no. Y ahí es el uso de la fuerza, del poder, de la violencia, ¿no? Entonces, la campaña trata de corregir este tipo de conductas, sensibilizar a los padres de familia y decir, un momento, no lleguemos a estos extremos. Y como tú bien lo has visto, hemos producido un conjunto de materiales, videos, afiches, un conjunto de banners para web que nos permitan difundir la campaña y llegar a la mayor cantidad de personas. Los videos se pueden bajar, tenemos un blog que es http sin castigo wordpress.com y de allí podemos tener toda la información que necesitemos porque en la campaña estamos involucrando a adolescentes que a través de redes sociales ellos mismos están difundiendo, a través de los comités municipales de los derechos del niño, con los cuales nosotros trabajamos en cada uno de los distritos, y un conjunto de actores que queremos involucrar a esta campaña para que nos ayuden a difundirla y a llevar este mensaje y poder corregir el castigo, que es un problema tan grave en nuestro país, ¿no? Ahora, como decía bien el spot, las acciones dejan huella, ¿no? Y dejan huella desde muy pequeños, ¿no? Y no de repente, obviamente, el llegar a una agresión física o hasta peor es algo que ya llega a un límite, pero desde cosas muy pequeñas, como se ha visto ahorita en el spot, ¿no? De que la mamá le grita al niño de una forma muy fuerte y además, ¿no? Como que lo insulta. Entonces eso también ya ahí se está generando en un primer tipo de violencia, se podría decir, en el menor. Claro, porque imagínate, hay un momento en que el niño, al sentir el grito y la reacción de la madre, destroza todo el rompecabezas que él está armando, y que eso para él era algo que era un logro importantísimo en la vida de ese pequeño, y que de repente todo se destroza y se derrumba, y entonces se ve la expresión y la cara del niño que eso va a marcar una huella en su formación, porque ¿qué va a hacer ese niño? Ese niño no va a poder nuevamente dirigirse a esa madre con confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a tener miedo, le va a tener temor, ¿no? El afecto, ¿no? Y el cariño, a pesar de que no va a terminar, porque los hijos siempre amamos a nuestros padres y los disculpamos, sin embargo lo va a convertir en un niño temeroso, va a restar su autoestima. ¿Por qué? Porque va a pensar que él no va a ser capaz de poder lograr mayores cosas, porque siempre está ahí pensando, va a influir también en su rendimiento escolar, y es decir, empezamos a generar un conjunto de situaciones y temores en este niño o en esta niña o en este adolescente que no le vamos a permitir desarrollarse integralmente, de poder potenciar todas sus habilidades, todas las destrezas. Los padres tenemos la obligación de formar, pero no formamos con golpes, no formamos con gritos, no formamos con insultos, y eso realmente es un tema que tenemos que cuestionarnos nosotros como adultos, ¿no? En general, porque
no solo se maltrata o se violenta al niño en el hogar, en la casa, sino también en el colegio. Muchas veces las autoridades, cuando los niños vienen a una institución, porque ellos tienen la potestad de acercarse a un servicio, a una institución, poder hacer sus gestiones, lógicamente de acuerdo a su nivel de edad y desarrollo, porque lo contrario también, ¿no? O lo opuesto sería que los abandonemos totalmente, ¿no? Y como tú bien mencionabas, este caso de Ayacucho, donde el adolescente prácticamente vivía en una situación de abandono, es decir, tanto la víctima como el victimario vivían en una situación de abandono total. Entonces ahí tú te preguntas, bueno, ¿y dónde están los padres? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los padres de formar, de educar, de criar a nuestros hijos y de procurar su bienestar y su desarrollo integral? Y ahí, bueno, hay una pregunta por el quehacer de los padres, pero también hay una pregunta por la responsabilidad que tiene el Estado en estos temas como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay justo una consulta, dice, ¿cómo se podría corregir a un niño cuando su conducta es muy alterada? O sea, el niño más bien, el niño es el que insulta, el que levanta la mano, se le conversa, pero aún así no hace caso, no obedece. Entonces, ¿qué hacer, dice, en esos casos? Bueno, yo creo que en primer lugar, los papás o las mamás, lo primero que tenemos que hacer es observar a nuestro hijo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le está pasando, no? Tenemos que ver por qué tiene estas reacciones, si eso es permanente, ¿no? Cómo la conducta se altera y por qué se altera, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros observemos, tratemos de indagar, de preguntarle, de acompañarlo más en esa situación, nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que está pasando con nuestro hijo, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos reaccionando nosotros como padres o madres de familia frente a esta situación, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué el niño insulta? ¿Por qué grita? ¿No? Entonces, muchas veces se nos recomienda que antes frente a una conducta no adecuada de nuestro hijo, entonces lo que primero nosotros tenemos que hacer como adultos es contar hasta 3 o 4 y tranquilizarnos, ¿no? Uh-huh. Para no caer en su juego y gritarle también. Entonces, miremos también qué es lo que hemos hecho como adultos o qué situación tenemos en el hogar que estamos haciendo que nuestro hijo se comporte así. Porque en muchos casos también es tema de imitación, pues, ¿no? Y sobre todo en los más pequeños. Exactamente, los niños imitan. Lo más elemental, esa reacción nosotros cuando respondemos mal, cuando como pareja nos tratamos mal, cuando nosotros hemos violentado, el niño aprende, eso es como una esponjita y repite y él mismo desde pequeñito empieza a imitar a los padres y a asumir formas de violencia. Por otro lado, si bien está el espacio en la familia, miremos un poco más allá de las 4 paredes de la casa y veamos qué está pasando en el colegio. ¿Con quién se relaciona ese niño? Miremos, vayamos al colegio, investiguemos, ¿no? Qué tipo de educación se le está dando, cuál es ese ambiente, porque eso es lo que tenemos que hacer los papás. Lo que pasa es que muchas veces... La responsabilidad del padre no acaba cuando solamente ya el niño creció, llegó a la adolescencia. Claro, porque si nosotros no somos capaces de corregir esto, entonces va a llegar a situaciones mayores. Ahora, si nosotros ya como papás, como mamás, no podemos, porque ya el niño ha llegado a un estado que no lo podemos manejar, controlar, porque él también, los niños no son tontos, pues, ¿no? Ven hasta dónde llegan y cómo pueden manejar a los padres, ¿no? Y eso tenemos que verlo. Entonces consultemos a un especialista, ¿no? Si ya hemos hecho, consultemos a un especialista, busquemos ayuda, vayamos a un psicólogo, busquemos, ¿no? Un centro de salud, un servicio, qué sé yo, que nos pueda ayudar en esta tarea, y fortalecer también nuestras capacidades como padre para tratar mejor a nuestros niños, ¿no? Hablemos de la crianza positiva, pero esa crianza positiva también tiene que mirar el comportamiento de nosotros como padres y qué es lo que como padres transmitimos a nuestros niños, ¿no? Uh-huh. Correcto, Lourdes. Bueno, recordarles la página donde pueden encontrar la campaña. Sí,
es tenemos, bueno, algo que me olvidé de comentarte, es que esta campaña no solo está siendo impulsada y promovida por Acción por los Niños, sino somos un conjunto de instituciones que trabajan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como Save the Children, IPRODES, Paz y Esperanza, José María Arguedianos, el MANTOG, el NAPSOF, que son movimientos también de niños que están interesados e involucrados en este tema. Y nosotros, para difundir más los materiales de la campaña, hemos creado un blog que se llama Sin Castigo, que ustedes pueden ingresar. La dirección es http://sincastigo.wordpress.com, y ahí ustedes van a poder bajar los videos, van a poder bajar los materiales que tenemos, los banners para difundir por redes sociales. Todo se puede bajar porque nos interesa que esta campaña sea apoyada por el conjunto de la población, por el conjunto de las redes sociales. Les pedimos a todos que den un like o que reproduzcan, ¿no? Que compartan a través de las redes estos videos, porque nos van a ayudar mucho con la educación de nuestros hijos. Y bueno, ahí estamos promoviendo la campaña, difundiendo la ley, porque cuando una ley no se difunde, nadie la conoce y es letra muerta. Nosotros queremos que esta ley pueda ser aplicada, ¿no? Ok, amigos, entonces ya saben, visiten sincastigo.wordpress.com y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver vinculado a la campaña Atrévete a Criar con Amor, de que, bueno, entre otras instituciones lo promueve también la ONG Acción por los Niños. Ya saben que pueden compartirlo con sus familiares, con los vecinos, ¿no? Para que todos sepan y estén más enterados del decirle no a la violencia infantil en todos los aspectos. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, por tu visita. Gracias, Cecilia. Bueno, amigos, regresamos con nuestro siguiente bloque.